No se asusten. No voy a disparar. Es una pistola del siglo XVII, de llave de chispa. En la serie, las pistolas y las espadas las usamos muy a menudo, pero detrás de todo ello hay verdaderos especialistas que nos enseñan el manejo. Aquí manda quien tiene el arma. Realmente existen dos tipos diferentes de armas de fuego en la segunda mitad del XVII, ¿no? Por un lado, las armas de fuego con las que lucha la caballería y las armas que usa la infantería, ¿no? Que son más grandes y tienen otro sistema. Anda, tira a la sala de armas a revisar los arcabuces. ¿Qué te crees, que van a matar a las codornices a pedradas? El arcabuz y el mosquete son muy parecidos. Se diferencian en el peso. Por eso el mosquete se tiene que apoyar en una horquilla para que el soldado pudiera utilizarlo con una mayor eficacia. Tenían un mayor calibre y un mayor peso porque se supone que atravesaban mejor las defensas de la caballería y de la infantería. La eficacia de estas armas, pues bastante escasa. ¡Cargue! En muchas ocasiones las armas de fuego fallaban, la pólvora se mojaba, las mechas se mojaban, en el nerviosismo del combate se introducían las cargas y no se producía el disparo. ¡Apunte! Pero es que además, cuando el soldado tenía el mosquete haciendo puntería y el martillo caía, salía una humareda hacia afuera y instintivamente eso le hacía apartar la cara o un movimiento, y entonces la bala, que podía haber tomado la puntería bien, la bala iba a donde le parecía. En cuanto a las armas de caballería serían la carabina y la pistola. Prácticamente el término pistola no se utiliza. Aparecen términos como arcabucillo, como un arma más pequeña o en menor tamaño de lo que era un arcabuz, y arcabucillo de arzón porque se llevaba colgado del arzón del caballo. Los manuales de instrucción de estas armas a veces indicaban que el jinete debía disparar muy cerca porque la capacidad de acertar al blanco era bastante limitada, ¿no? Además, debemos hablar en plural porque la caballería solía usar dos pistolas. Y en cuanto a las heridas de las armas de fuego, pues no eran demasiado, digamos, mortales. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Las balas eran unas bolitas de plomo, como las canicas de los niños. No eran proyectiles ojivales, con lo cual lo que se buscaba no era la penetración del proyectil a la hora de herir al contrincante, sino simplemente eran heridas de tipo circular, que lo que se buscaba fundamentalmente era inutilizar al contrincante. Tiene la bala dentro, hay que sacársela. Pero había unas que las llamaban el plomo turco, que cuando chocaban con un hueso no lo rompían, sino que se pegaba al hueso. Entonces la operación para sacarla era muchísimo más difícil y había que hacer una carnicería prácticamente para conseguir sacar el proyectil del cuerpo del herido. La bala me está rozando una vena. Podría desangrarme, Satur. Es cierto que en esta época pues había una medicina militar bastante evolucionada con respecto incluso a la civil, ¿no? Y había verdaderos maestros. La rama de la medicina que más progresa es justamente la traumatología, como consecuencia de los problemas que se generaban en las batallas, de roturas de piernas, de brazos. Al final le van a llamar a usted en lugar de Águila Roja, Águila Coja. Había muchas cosas que no se conocían, como las infecciones, etcétera. Y a veces los remedios eran bastante rudimentarios. Y en muchos casos, pues las amputaciones, ¿no? Que era algo bastante común. Ha tenido mucha suerte. Si la bala se hubiera alojado un poco más abajo, no habría podido salvarle. Las armas podrían funcionar, pero como los disparos en realidad no lo necesitamos porque todos los disparos los hacemos digitales, estas en concreto no. Las que tenemos son, digamos, de efectos, que las llamamos de atrezo, no funcionan. Entonces nosotros tenemos aquí alquilado bastante arma y dependiendo pues si de pronto es un capítulo donde nos atacan los turcos o los portugueses, pues se buscan cosas más determinadas. Comisario, vengo a que se haga justicia. Tenemos a nuestro maestro armero que nos surte de todas las armas. En concreto, con las armas de fuego, tenemos las de mano, digamos, las cortas, cuyas reproducciones existen y además han sido muy coleccionadas. Había un afán coleccionista de armas
que estuvieran especialmente tratadas o hechas para diferenciarlas de las normales. Podían estar con incrustaciones de plata o de nácar, podían disimularse de alguna forma, haciéndolas más pequeñas y decorándolas profusamente. Entre la nobleza siempre va a haber un gusto por diferenciarse del resto, ¿no? Y entre ellos pues va a estar el uso de armas joya o de armas muy ornamentadas, ¿no? Y de hecho entraban incluso en pequeñas disputas por quién tenía el arma más curiosa, más larga, más grande, más potente o mejor decorada. Está bien. Baja las armas.